10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que son las herramientas esenciales para un análisis forense digital. Y bueno, si han escuchado sobre análisis forense digital, me pueden comentar ahí en el chat. Muchas gracias por los comentarios. Y bueno, vamos a empezar con lo básico, ¿no? Para conocer pues la definición de un análisis forense digital para quienes no tienen el contexto. La Interpol, que es la Policía Internacional, define el análisis forense digital como una rama de las ciencias forenses que se enfoca bastante en identificar, adquirir, procesar, analizar e informar sobre datos que se encuentran almacenados en una computadora o también ya en dispositivos digitales o en cualquier otro medio de almacenamiento digital que ya podemos encontrar hoy en día, ¿no? Tenemos drones, Internet de las cosas, entonces el análisis forense se va a enfocar desde la identificación hasta el análisis y el reporte de los hallazgos que se identificaron pues en este proceso. Por otro lado, el NIST, que es un instituto de estándares de Estados Unidos que se dedica a generar estándares, pues genera estándares de ciberseguridad, de análisis forense digital, de privacidad, de muchísimos temas, no solo de ciberseguridad, sino también de química, de cualquier otro tema que tenga que ver con la tecnología y la ciencia. Y ellos mencionan que el análisis forense digital es la práctica de recopilar, retener y analizar datos relacionados con la computadora o la informática, y como ya les comenté, pueden ser otro tipo de dispositivos, que este análisis, todo lo que vamos a realizar, tiene fines de investigación, de una manera que se mantenga en todo el proceso la integridad de los datos. Es súper importante que cuando se realiza un análisis forense digital, la integridad de la información, a lo mejor del disco duro, de la computadora que a lo mejor le cayó el ransomware, pues se mantenga esa integridad de ese disco, así como se recolectó a través de todas las etapas del proceso de análisis forense digital que vamos a ver más adelante. Ahora, la función de este proceso es apoyar al esclarecimiento de los hechos, por ejemplo, en un hackeo, en posibles incidentes de seguridad o posibles delitos, ¿no? Porque no solo es un hackeo. A veces pensamos que, bueno, pues en la ley no dice hackeo, ¿no? No pasa nada, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Se robaron la información? Pues es robo de información. O alteraron una base de datos, pues ahí es modificación, ¿no? Alteración. Entonces, sí existe esa analogía o su comparación a nivel legal, perdón. Entonces, puede ser que sea un posible delito el incidente que se identificó. Y bueno, el análisis forense digital apoya a esclarecer esos hechos a través de responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿quién? ¿Cómo? ¿Quién lo realizó? ¿Cómo lo realizó? ¿Cuándo fue? ¿Dónde y por qué? Estas son algunas de las preguntas que ayuda a resolver principalmente en cualquier situación, ¿no? Un simple incidente de seguridad, a lo mejor pues alguien pasó sin querer en el site y desconectó, bueno, jaló un cable pues caminando porque no estaba bien ordenado ese site. Ese es un incidente de seguridad, ¿no? Puede ser que a lo mejor ese cable era la conexión hacia un servidor muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un incidente. Entonces, a través de ese análisis, pues vamos a responder las preguntas que se necesitan en toda investigación. Y algunas aplicaciones del análisis forense digital, bueno, está en la parte digital. Podemos hacer análisis forense digital en redes, en imágenes, en video o en dispositivos móviles, ¿no? Y ahorita que les comento de imágenes y video, pues recuerdo la charla anterior, ¿no? Que va de la mano. Muchas investigaciones
se auxilian de la informática forense, de un proceso de análisis forense digital, para determinar, por ejemplo, si fue modificada alguna imagen, algún video o pues un simple ataque en la red, ¿no? Aquí vemos la parte de redes o dispositivos móviles. Y bueno, vamos a ver rápidamente de qué trata la forencia digital, que se enfoca en el análisis de la información que se encuentra en equipos de cómputo. Por ejemplo, vamos a encontrar discos duros, sistemas operativos, ya sea Windows, MacOS o Linux, ¿no? El uso de aplicaciones también se tiene que analizar, los navegadores. Por ejemplo, si alguna persona la hackearon, pero tenía guardadas sus contraseñas en el navegador, pues todo eso se analiza para llegar a conclusiones y resultados objetivos, ¿no? A partir de, pues, del análisis de diversos puntos como los discos duros, el sistema operativo, las bitácoras, los navegadores que les comento, el email, los accesos al sistema, si estamos hablando de un servidor, una base de datos, etcétera. O también podemos pues encontrar o hacer análisis forense digital en medios de almacenamiento digital como pues las tarjetas SD, cintas de respaldos o memorias USB, ¿no? Y tampoco debemos de olvidar que una parte fundamental del análisis forense digital es analizar la memoria RAM. Muchas veces puede ser que en el disco duro o en los sistemas operativos no se encuentre información, pero en la memoria RAM se pueden encontrar conexiones, a lo mejor un bloc de notas donde se escribió algún comando y no se guardó, pero existe en la memoria RAM. Entonces esta memoria es súper importante de analizarla. Con respecto al análisis forense en redes, se enfoca en todos los eventos que ocurren en una red de cómputo. Les comentaba hace unas diapositivas, hace unos minutos. Este análisis va a ser muy extenso porque tenemos que analizar todos los dispositivos, bueno, los registros o bitácoras o logs que generan los dispositivos que pueden estar conectados en la red, ¿no? Sobre todo esos equipos o dispositivos de seguridad y de monitoreo perimetral. Por ejemplo, los correlacionadores de eventos, los firewalls, entre otros dispositivos que actualmente existen muchísimos que pueden tener las empresas incorporados e implementados en sus redes, y de ahí se puede tomar muchísima información valiosa, los registros, los logs, para determinar qué fue lo que ocurrió en un incidente en la red. Por ejemplo, también podemos analizar los switches, los servidores, todos esos registros. Cuando nosotros nos conectamos a un sitio web, ahora sí que ese sitio web, el servidor, no sé, Apache o cualquier otro que exista, va a registrar las conexiones. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, cada vez que nos conectamos a un sitio web, nos logueamos en Facebook o en otra red social, se están generando registros, bitácoras sobre las conexiones exitosas y también sobre los intentos fallidos, ¿no? Por ejemplo, si nos equivocamos en la contraseña o si la cambiamos, todo eso se registra tanto en servidor como en la base de datos, ¿no? Tenemos también pues registros de infraestructura de acceso a la red como las VPNs a nivel web, entre otros. Aquí es importante porque, pues como sabemos, la pandemia detonó una transformación digital y pues de la noche a la mañana las empresas, las instituciones de gobierno, por ejemplo, tuvieron que levantar una infraestructura para pues salvaguardar al personal, ¿no? De que salieran a la calle a trabajar y pues se contagiaran. Entonces, bueno, a través de conexiones remotas o accesos por VPN, se les da acceso a la red interna. Y bueno, pues se abre un posible camino para un ataque, ¿no? Entonces es importante analizar los registros de las VPNs.
mediante las VPNs u otros dispositivos o infraestructura de acceso a la red. En esto se enfoca el análisis forense digital, en específico en las redes. Y como les comenté, es extenso porque tenemos que analizar los dispositivos de seguridad, bueno, los logs de las infraestructuras de acceso, los servidores, los switches, dependiendo de, pues ahora sí, del incidente que se detectó. Es todo lo que vamos a revisar. Y pues hay muchísimas herramientas hoy en día de seguridad perimetral, por ejemplo. Entonces sí es extenso, ¿no? Porque hay que revisar todos los logs. Por ejemplo, conexiones exitosas, intentos fallidos, etc. Entonces sí es muy completo y extenso este análisis en redes. Y está muy interesante también. Con respecto a imágenes y video, que era lo que les comentaba, consiste en analizar el procesamiento y la manipulación de las imágenes digitales, donde se consideran pues los metadatos, por ejemplo, las fechas de generación de la imagen digital o del video, cuál fue el dispositivo que la generó, si fue una cámara profesional, a lo mejor un dispositivo móvil, un smartphone, una tablet, la ubicación, si es que estaba activada, se analiza se busca ese metadato, y también si fue alterada la imagen o el video. Y por último, la identificación de actores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algún delito, pues sí aparece la persona en las imágenes o en el video, ¿no? En esto se enfoca este tipo de análisis forense digital. Bueno, es una de las aplicaciones. Y por último, en dispositivos móviles, se va a analizar pues esos eventos suscitados en el dispositivo móvil o desde ese dispositivo móvil, ¿no? A lo mejor desde ese dispositivo móvil, que puede ser un smartphone, una tablet o un iPad o cualquier otro tipo de dispositivo, se conectaron a un servidor o intentaron hacer un ciberataque, ¿no? En este sentido, se hacen análisis de al menos, por ejemplo, el almacenamiento en el equipo, los documentos, imágenes, cuentas que pueden estar guardadas, los contactos, las llamadas, los mensajes, ¿no? Por ejemplo, en delitos graves, pues, por ejemplo, si se comunicaron o si se enviaron mensajes a algunas personas, etcétera, ¿no? Para que vean un poquito de la aplicación y no solo decir, pues, contactos, llamadas, ¿no? El por qué se analiza. Y bueno, esto es con respecto a dispositivos móviles. Son algunos puntos, se pueden analizar más dependiendo de las herramientas y de lo que del incidente también que pudo haber ocurrido. Les voy a poner un ejemplo con respecto a dispositivos móviles, bueno, que involucra muchos pues aspectos, ¿no? Hace tiempo un profesor nos comentaba en nuestra materia de análisis forense que ocurrió un ataque, ¿no? Un ataque a un servidor y resultó, pues ya hicieron su análisis forense digital, que alguien conectó su dispositivo móvil a la computadora o al servidor y pues estaba ahí, descargó pues un malware, ¿no? Entonces ahí es un ejemplo de un evento que se suscitó desde el dispositivo móvil, ¿no? Y ahora sí que como tenía conexión directa, pues afectó un servidor completamente. Entonces, todo esto, por ejemplo, el almacenamiento en el equipo fue lo que se identificó, por ejemplo, documentos, archivos, etc. Y bueno, todo proceso de análisis forense digital tiene 4 etapas, claramente dependiendo del alcance y de lo que se va a analizar, ¿no? Pero por lo menos deben de contar con estas 4 etapas que señala el NIST, aunque a lo mejor no es de aplicación obligatoria en muchos países. Los estándares del NIST se toman como buena práctica y son muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, en México, en Perú, Colombia,
tengo conocidos que los conocen bastante bien y que lo utilizan. Hay otras metodologías y estándares internacionales, pero todos convergen en estas 4 etapas principales. Puede ser que agreguen otras más, ¿no? Dependiendo ahora sí de la aplicación o del caso muy específico. Pero aquí lo importante es pues proteger la parte desde la recolección, desde que, por ejemplo, se identifica un caso con ransomware, ¿no? Que es lo más sonado hoy en día, los incidentes que más ocurren en cualquier país, las infecciones con ransomware. Entonces aquí lo que vamos a hacer es recolectar los datos relacionados con un evento en específico, ¿no? El caso de ransomware. Se identifican pues los servidores o todos los elementos que están involucrados, se etiquetan, por decir, evidencia 1, ahora sí que dependiendo de la nomenclatura que exista, se registran, se genera pues una cadena de custodia. Esto es tanto a nivel policial o fuerzas del orden, por ejemplo en cateos o en detenciones que realizan, pero también aplica y es muy importante generar esa cadena de custodia para el ámbito empresarial o cuando ocurre algo, mantener esa integridad, ¿no? Por eso aquí señalo, preservar la integridad en todo el proceso, desde que se recolecta el dispositivo, el servidor, etcétera, hasta que se reporta. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener ahora sí bueno, iba a decir copia, pero no es copia, o sea, exactamente el estado en que se encontró el servidor con ransomware, ¿no? Ahora sí, si estaba prendido, si estaba apagado, etcétera, al momento de que se hace esa recolección, ¿no? Por ejemplo, estos estándares dicen, si el dispositivo está apagado, no lo prenda. Si está encendido, no lo apague, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha información valiosa en la memoria RAM. Si se apaga, pues se pierde. Entonces, por eso son muy específicos los estándares, no solo el NIST, sino otros en este punto. Entonces necesitamos mantener esa integridad en todo el proceso. Obviamente, pues para transportar ese equipo a donde se tenga que llevar, pues probablemente se tenga que apagar en algún momento, ¿no? Pero si se puede mantener el mayor tiempo que se pueda mantener encendido, se debe de hacer, ¿no? Y preservar aquí, al momento de la recolección, pues esa memoria RAM. Vamos a ver herramientas que nos van a permitir hacer una adquisición de la memoria RAM, una copia del disco duro, por ejemplo, obtener pues un testigo de integridad, es decir, la suma de comprobación, lo que conocemos como el hash de ese disco duro, ¿no? O sea, independientemente de cómo se encuentre, a través de ciertas herramientas se obtiene la función hash y en la cadena de custodia se plasma ese hash, ¿no? Por decir, del disco duro número 1 se obtuvo el siguiente hash y escriben toda la cadena de caracteres, le pueden tomar fotografía a la cadena de caracteres, al hash, perdón, y al elemento, ¿no? Al disco duro, y en ese punto es la recolección, se etiqueta, se resguarda a través de buenas prácticas por ejemplo, en una bolsa antiestática, etcétera, etcétera, para que pues proceda a la examinación, análisis, bueno, obviamente para transportarlo, para cumplir con esos puntos de preservar la integridad y salvaguardarlo también físicamente. Entonces es muy importante la primera, todas las etapas son muy importantes, sobre todo aquí es importante preservar esa integridad de todos los hallazgos, todos las posibles evidencias, todos los discos duros o a lo mejor la memoria flash, la memoria RAM, como ya les comenté,
Si es un dispositivo móvil, pues también, ¿no? Obtener la mayor información posible y tenerlo documentado. ¿Por qué? Porque es pues fácilmente se puede modificar la integridad de ese disco duro, o a lo mejor de si el servidor está conectado, ahí sí se debe aislar, ¿no? Aislar de la red. ¿Por qué? Porque puede ser que esté conectado el servidor, se identifica un incidente, ¿no? El ransomware, y se mantiene conectado. Entonces puede ser que el atacante siga borrando información o esté realizando diversas acciones. Entonces siempre se recomienda aislar el dispositivo, cualquier dispositivo, ¿no? Que esté, pues que se identifique que es sujeto del incidente. Entonces aquí es súper importante aislarlo, pero preservar la integridad. Y bueno, a través de las diversas etapas siguientes, pues se va a ir verificando la integridad de ese, por ejemplo, del disco duro, con respecto, por ejemplo, aquí en examinación, ¿no? Que el hash siga siendo el mismo. Si cambió, pues si cambió, significa que se modificó pues la información, ¿no? Entonces, la integridad tiene que ser el mismo. ¿Cómo lo vemos implementado? Pues, por ejemplo, si en recolección el hash era A1, B2, C3, hasta el punto de reporte siga siendo el mismo, ¿no? Y por ley, pues ahora sí que es hasta que el juez ordene la conclusión de la cadena de custodia, hasta ahí se tiene que mantener la integridad. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí también? Se obtiene una copia de, por ejemplo, del disco duro, para que pues ahora sí que el original se mantenga pues guardado, almacenado, y sobre la copia se trabaje. Entonces, bueno, si en algún momento pues se pierde la integridad o se daña ese disco duro, se tiene el original y se puede sacar otra copia, ¿no? Ahora sí que el original pues no se trata de utilizar lo menos posible, ¿no? Para tener ahora sí pues un respaldo, y normalmente se trabaja sobre la copia o las copias que se generan, ¿no? Ahora, bueno, con respecto en la parte de examinación, ahí ya se ejecutan las técnicas y herramientas para examinar de una forma pues muy exhaustiva pues toda esa información, a lo mejor los logs que se recabaron de un servidor, o como tal el disco duro que se recabó del servidor que estaba ahí con el ransomware, ¿no? Entonces se identifica y se extrae información muy relevante de todos los datos que se recolectaron, y obviamente protegiendo la integridad. Aquí lo que se hace es separar la información útil de la que no lo es. Por ejemplo, si un incidente pasó el día de hoy a las 6:59, pues vamos a checar que vamos a separar, ¿no? Por ejemplo, te pueden dar todos los archivos de logs de un servidor, específicamente de Apache, de MySQL, y pues pueden ser de días anteriores. Entonces hay que hacer un análisis y determinar, pues ahora sí, de qué periodo de tiempo vas a utilizar, ¿no? Por ejemplo, puede ser que a veces los servidores no están bien configurados, no hay buenas prácticas de configuración del NTP, es decir, el reloj, ahora sí que la hora exacta, por ejemplo, ahorita son las 7:43, pero puede ser que no configuraron el NTP de un servidor y que sean las 7, ¿no? O bueno, peor tantito, que sean las 7 de la mañana o las 7:43, pero del otro día. Entonces esto es súper importante. De ahí es donde se va a determinar qué información es útil y qué no. Ahora, la siguiente fase más bien, es el análisis. Ya que tenemos esa información separada, porque iba a decir discriminada, pero no, separada está mucho mejor.
ya procedemos a hacer ese análisis, vamos mapeando las bitácoras de los diversos logs que tenemos, de las herramientas, del servidor o del equipo que fue afectado, y que vamos a determinar la información valiosa que nos permita responder las preguntas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo? ¿No? Pues a lo mejor alguien inhabilitó el firewall y pues coincidió que un atacante estaba ejecutando un escaneo, ¿no? Y logró el acceso. O sea, puede ser eso. Entonces, vamos haciendo como que un proceso inverso de las fases del ethical hacking. Ahora sí que se hace una reconstrucción hacia atrás, desde el momento que se identificó el incidente hasta que pues ocurrió, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, la Organización de los Estados Unidos señala que hay empresas que detectan un incidente 3 meses después de que les ocurrió. Entonces, bueno, pues ahí se hace esa reconstrucción del evento, ¿no? Y llegan hasta 3 meses antes. Entonces, por ejemplo, si ahorita estamos en marzo, hacen toda la reconstrucción hasta diciembre, por ejemplo. Entonces, puede pasar muchísimo tiempo. E imagínense en las diapositivas anteriores que les comentaba, ¿no? Para hacer el análisis forense digital en redes, pues ahora sí es un proceso muy extenso por todas las bitácoras, todo lo que se tiene que analizar. Entonces, imagínense de 3 meses, bueno, desde que ocurrió el incidente hacia 3 meses atrás, pues sería bastante trabajo, ¿no? Muy extenso. Y ya por último viene la fase de reportar. Ahora sí que pues es informar sobre los resultados del análisis. Sobre todo, aquí es muy importante señalar paso por paso cómo se fue identificando ese ciberataque, ¿no? Cómo fuiste haciendo tu análisis, y porque pues muchas veces ese análisis termina en un proceso legal, y es muy importante que vaya súper entendible y paso por paso de todo lo que encontraste, ¿no? Por ejemplo, se encontró que el usuario por capa 8 ejecutó un archivo PDF que descargó, ¿no? De un correo que le llegó con phishing. Entonces, ok, pues las herramientas de seguridad son muy exactas, y las herramientas de análisis forense digital son muy exactas, que te dicen la hora, qué archivo y muchísima información, ¿no? Entonces tenemos que ser súper claros a la hora de hacer un informe o este reporte con todos los pasos, con, por ejemplo, el módulo de la herramienta, que se identificó el timestamp o la hora y fecha de cuándo ocurrió. Eso es súper vital, ¿no? Porque nuestro análisis forense digital va a apoyar en el esclarecimiento de los hechos. Entonces, las herramientas son muy precisas. Y esto se tiene que señalar en el reporte. Y no olviden que se tiene que mantener la integridad de la información que se recolectó o del medio de almacenamiento, etcétera, desde que se recolectó, se examinó, analizó hasta el reporte. Bueno, ya dependiendo del caso, puede ser que se agreguen otras etapas adicionales, pero estas son las fases principales y son con las que converge pues muchísimos estándares y metodologías de empresas e instituciones internacionales, nacionales e internacionales, ¿no? Todos se basan en las buenas prácticas, como este estándar del NIST o las guías de Interpol para, ¿cómo se llama? Para laboratorios de forense digital, o también tenemos los estándares internacionales del ISO-IEC, y bueno, también hay otras buenas prácticas de otros países que se pueden tomar como referencia, ¿no? O como buenas prácticas como tal. Ahora, bueno, ya
seguramente ya quieren ver las herramientas. Vamos a hablar de algunas que, sobre todo, que son libres, ¿no? Son libres, también existen comerciales, pero pues solo las venden a, pues por ejemplo, a las policías o a las instituciones gubernamentales. Y bueno, hay herramientas también, software libre más bien, ¿no? O incluso tienen su versión libre para que podamos pues probarla o utilizarla, ¿no? Ya ahorita lo vamos a ver con FTK, que liberan una parte, pero ya lo que te ayuda en la etapa de examinación y análisis, que está, bueno, tiene otra herramienta más completa, pero esa es de paga. E incluso, por ejemplo, si no eres de su sector, ahora sí, esto es del fabricante, no es del proveedor, es del fabricante, pues realiza una investigación para saber por qué quieres adquirir la herramienta, ¿no? Y bueno, las primeras herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, para análisis forense de redes, están Network Miner y Wireshark. Seguramente muchos de ustedes conocen Wireshark, pero también tenemos Network Miner, que pues es más potente y nos como que centraliza la información de otra manera. Por ejemplo, aquí en esta captura vemos las direcciones IPs del origen y del destino, ¿no? Vemos la conexión de quienes estuvieron conectando, a través de qué protocolo, y vemos información, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un archivito que se llama day.pdf, etcétera. Aquí abajo nos aparece información del paquete en específico, las direcciones MAC, las direcciones IPs, el puerto de origen y destino, entre otros puntos importantes. Pero aquí Network Miner como que hace un análisis mayor y les voy a mostrar Network Miner. Voy a salir. Ok, aquí Network Miner, para que puedan observar. Simplemente arrastramos, por ejemplo, nuestra captura de Wireshark. Muchas veces las herramientas de seguridad perimetral te muestran un evento, por ejemplo, no sé, un escaneo de red, y automáticamente tienen como que hacen una captura y la puedes abrir con Wireshark y puedes ver pues los detalles del evento. Pero Network Miner es un poquito más completo, ¿no? Por ejemplo, de esa captura, que, bueno, esta es una captura de prueba, ¿no? De esa captura te muestra todos los equipos que están involucrados, o sea, no tienes que estar haciendo de forma manual esa parte. Aquí ya te muestra los hosts que estaban involucrados, la dirección MAC, el proveedor de la tarjeta de red, etcétera, ¿no? Toda la información. Bueno, aquí no aparece, pero también te muestra el sistema operativo. ¿Cuándo lo puedes reconocer? Por ejemplo, aquí nos aparece muchísimo más información, ¿no? Hasta el User Agent. Y así podemos ver pues más rápidamente la información, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo Network Miner para Capture the Flag de forense, precisamente porque pues para resolver el reto es muchísimo más rápido. En cambio, con Wireshark tienes que estar pues analizando paquete por paquete, ¿no? Entonces aquí rápido te aparecen quiénes eran los hosts involucrados, los archivos. Aquí aparecen dos, ¿no? Simplemente si le doy clic derecho, Open File o Abrir Folder, ya se abre. Wireshark te permite hacer lo mismo, pero
tienes que, ahora es como que más talacha, ¿no? Aquí rápidamente le das clic en abrir y te aparece el archivo. Les voy a mostrar cómo es que aparece. Por ejemplo, aquí rápidamente ya apareció el archivo. Ahora sí que ya lo tendría que abrir. Bueno, hasta lo separo en una carpeta con la dirección IP, ¿no? Es el mismo archivo, TFTP. Bueno, este viene dentro del zip, ¿no? Que es 4598-bundle. Entonces tiene este archivo al descomprimirlo. Y bueno, si hago lo mismo. Ya de aquí, pues ahora sí que ya depende de uno, pues identificar qué tipo de archivo es, abrirlo a lo mejor con HXD o con bloc de notas, dependiendo ya de lo que esté pasando, ¿no? Pero, por ejemplo, vuelvo a lo que les comentaba, ¿no? Una herramienta de seguridad, te puede descargar una captura de Wireshark y ya ves cómo analizarla, o simplemente puedes abrirla con Wireshark y pues ahora sí te vas a tardar un poquito más, ¿no? Ahora, en un incidente es importante el tiempo, dar una respuesta rápida de lo que está pasando, ¿no? Tienes que contenerlo. Entonces, bueno, Network Miner es mucho más rápido que Wireshark. Cada uno tiene su ventaja o su desventaja, pero pues les doy estas dos herramientas, Network Miner o Wireshark. Bueno, quería mostrarles Wireshark. Está tardando un poquito en abrir. Y ahorita les proyecto Wireshark. El siguiente, bueno, aquí ya se ejecutó. Y vean la diferencia, ¿no? Aquí rápidamente me concentró los hosts, son 8, tengo 2 archivos. Hay un apartado, hay un módulo para credenciales, sesiones, etcétera, pero en este caso no identificó información al respecto. Sí aparecen credenciales si es que no está cifrada la información, o imágenes si es que hubo, pues por ejemplo, si esa captura involucrara navegación web, aparecería y bueno, se me fue. Aquí está. Ahora Wireshark, pues vemos rápidamente, ¿no? La dirección origen, la destino, el protocolo, y pues ahora sí tenemos que estar analizando uno por uno, paquete por paquete, para encontrar la información, ¿no? Podemos ver opciones. Hay una de conversaciones y nos muestra las direcciones IPs. Bueno, aquí IPv4, aquí, ¿no? Igual la comunicación. Entonces, bueno, ahí ya hay que ver con cuál se acomodan más, ¿no? Pero creo que para tener una mayor visibilidad rápidamente, está mejor Network Miner. Ahora sí, pues con el que se acomoden mejor. Y a ver, la siguiente herramienta, que esta es muy importante que la conozcan, es FTK Imager. Les decía, esta es diseñada por una empresa que se llama Exterro, no es comercial, pero pues es muy conocida. Es muy conocida. ¿Y qué pasa? Nos va a permitir hacer un análisis, una extracción, ¿no? Una extracción, por ejemplo, de la computadora en la que estoy. Yo podría hacer una extracción, una copia del disco o de la memoria RAM. Les voy a... ¡Ay, lo cerré! Ahorita les muestro rápidamente la interfaz y lo que se puede hacer para que pues conozcan un poquito, ¿no? Lo pueden descargar de internet. La versión más reciente es la 4.7.1.2 y podemos añadir evidencias si tenemos un disco
lo podemos agregar y nos puede hacer un análisis rápido. Podemos ver el espacio no asignado, es decir, por ejemplo, cuando borramos un archivo, pues aparentemente ya no lo vemos, ¿no? Pero sigue existiendo en el disco duro. Obviamente, pues se desasigna el espacio, pero sigue existiendo. Entonces, bueno, lo conecto, puede ser una USB también. Lo conecto, agrego Add Evidence Item, agrego ahora sí, la evidencia. Y va a aparecer en este lado una parte que dice no assign space, espacio no asignado, y ahí podemos ver si hay algo eliminado. Entonces podemos darle clic en exportar y podremos ver el archivo eliminado. Digo, hay casos donde no se recupera, pero de todas formas podemos identificar si se borró algún archivo importante. ¿Qué más podemos hacer? Hacer una copia, les decía, ¿no? Crear una imagen del disco duro o capturar la memoria RAM. Esto es muy importante, sobre todo en la primera etapa de un análisis digital. Se utiliza esta herramienta. También hay otra alternativa, pero pues ustedes con que conozcan FTK Imager es valioso, ¿no? Sobre todo si se quieren dedicar a la parte de análisis forense digital o respuesta a incidentes o Blue Team, es de cajón FTK Imager. Hay otras herramientas, pero esta tiene la ventaja de que pues está liberada por el fabricante. Está la versión más completa que se llama FTK, que es Forensic Toolkit, y ya te ayuda en la parte de procesamiento, de examinación y de análisis, ¿no? Hasta tienen, creo que con inteligencia artificial, si no me equivoco, ya te van agrupando, por ejemplo, fotografías eliminadas, fotografías detectadas, si un archivo está cifrado también, por ejemplo, ¿no? Entre otra información. Puedes configurar una lista de palabras clave, no sé, por ejemplo, alguna palabra que tengas que buscar, ¿no? ¿Quieres archivos que tengan, no sé, la palabra confidencial? Puedes configurarla a la hora de cargar la imagen. Por ejemplo, aquí con FTK Imager podemos crear el disco, ¿no? La imagen. Pero ya en la otra herramienta que pues es de paga, cargamos esa imagen que se generó y podemos, a la hora de configurar pues el cargado de la información y que se procese, señalar esa palabra, ¿no? Muéstrame todo, bueno, te aparece un resultado con todo lo que encontró que tenga confidencial, por ejemplo, ¿no? Y ya, te aparece. ¿Qué otra cosa puedes realizar? Depende muchísimo de, pues ahora sí, de tu evidencia o de tu imagen que vayas a cargar, pero son muy completos, trabajan con inteligencia artificial y pues ayudan rápido. Sin embargo, pues también, como les comenté en la presentación, se requiere de uso de técnicas manuales, de búsquedas, porque pues puede ser que la herramienta no haya identificado, por ejemplo, en el análisis de la memoria RAM, algunas palabras especiales o algo que nosotros queremos buscar, ¿no? Por ejemplo, no sé, un archivo que se haya detectado que, en el ejemplo que les daba, ¿no? Que el usuario descargó un archivo que se llama factura.pdf. Entonces, bueno, pues la herramienta puede ser que no lo vea, pero ya haciendo búsquedas en la memoria RAM, etcétera, podemos encontrar. Entonces, por eso hay que conocer varias herramientas y técnicas, ¿no? Mencionaba, normalmente cuando nos preguntan de qué recomiendas para empezar en ciberseguridad, bueno, un poquito de programación, ¿no? Lo básico para pues generar scripts que te ayuden a hacer búsquedas más rápidas en los archivos, en bitácoras o en los logs. Ese es un ejemplo. Y bueno, al final de la
de la presentación les comparto las ligas para que puedan descargar, son las ligas oficiales y puedan empezar a probar esta herramienta, ¿no? A ver, ¿cómo le pueden hacer? Simplemente se van a Evidence Item, si quieren abrir alguna USB o disco duro, o si quieren crear una imagen de disco, le dan clic aquí, Create Disk Image, seleccionan el disco duro. Bueno, no le voy a dar clic porque van a salir mis discos duros, pero le dan clic, te aparece una lista de discos duros. Ahí tienen que ser súper cuidadosos a la hora de seleccionar el disco duro del cual quieren crear la imagen, y deben de tener otro disco duro destino. Entonces, para que no se vayan a confundir, ¿no? También pueden capturar la memoria. A ver, simplemente eligen la ruta donde quieren que se almacene, si es en una USB o en desktop o en documentos, etcétera. Te va a aparecer como un dump de memoria.mem. Pueden agregar ¿cómo se llama? El archivo de paginación y ya, le dan clic en capturar memoria y se inicia. Aquí no me aparece habilitado porque no he seleccionado dónde guardar, ¿no? Pero simplemente hay que esperar, dependiendo de la memoria RAM que tengan, del tamaño de la memoria RAM que tengan, es lo que va a tardar. Y ya pueden analizarla con, por ejemplo, HXD o cualquier otro editor hexadecimal. Y vean que encuentran, pueden buscar, por ejemplo, navegar un poquito, después hacen su captura y ven que pueden encontrar, ¿no? Ese podría ser un buen ejercicio para empezar. Y bueno, aparte de FTK Imager, tenemos Volatility, que es una alternativa a esta herramienta que les comentaba. Nos sirve para hacer la extracción de memoria volátil y se utiliza por CMD. Ahorita les paso la liga. Prácticamente pues es un script en Python y va a realizar lo mismo que el mismo ejemplo que les acabo de dar, pero a través de línea de comandos. Entonces está súper sencillo. Y por último, pues ahora sí tenemos sistemas operativos enfocados para análisis forense digital. Hay varias herramientas, hay varias distribuciones de Linux más bien, pero yo les quiero hablar de Kali Purple porque surgió, bueno, la publicaron el año pasado, y que tiene que es Purple, es decir, la combinación de Red Team y Blue Team. Si tú combinas rojo con azul, la combinación es morado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora complementaron Kali Purple y no solo trae herramientas de seguridad defensiva o de hacking o de pentest, sino que ya incorporan la parte de seguridad defensiva, es decir, el Blue Team, y por eso ya le llamaron Kali Purple. ¿Y qué pasa con esta distribución? Que ya les comenté, ¿no? Tiene herramientas para la parte de detección, respuesta a incidentes, trae, por ejemplo, varias herramientas libres para, por ejemplo, implementar un laboratorio de SOC, ¿no? Un laboratorio para atención a respuesta a incidentes. Y también incorpora el NIST Cybersecurity Framework. Como les decía, ¿no? El NIST pues es un instituto de Estados Unidos que emite estándares y desarrollaron un framework de ciberseguridad donde pues les dice a las empresas, a las infraestructuras críticas de ese país que deben de implementar pues la seguridad, ¿no? Pero les da pasos a seguir, les da 5 etapas, que es identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Y a través de ellas van a tener controles, es decir, medidas de seguridad, donde les dicen, bueno, pues para
En la etapa de identificar tienes que detectar todos tus activos, ¿no? Es decir, todas tus aplicaciones, servidores, infraestructura que tienes. Después viene la parte de proteger, vas a establecer medidas físicas, técnicas y administrativas. Entonces, pues te da algunas herramientas. Para la parte de detección, pues vienen las herramientas de SOC que les decía, responder y recuperar. Entonces, el análisis forense digital, algunas herramientas vienen en la parte de recuperación, ¿no? Incluso ingeniería inversa que ya tenía Kali Linux normal, no Kali Purple, ya tenía. Y por ejemplo, ¿para qué se utiliza la ingeniería inversa? Pues por ejemplo, para un malware, pues tratas de ver qué era, de analizar a nivel código qué acciones eran las que realizaba, ¿no? O sea, eso es importante, principalmente para análisis de malware. Entonces, bueno, pues aplica también para Blue Team, ¿no? Y bueno, Purple Team, ¿no? Que combina tanto Red Team como Blue Team.